Volvemos a Mesa Testigo para hablar con Esteban Paulón, referente del Partido Socialista, diputado electo por la provincia de Santa Fe, en la lista que encabezó a nivel nacional Juan Schiaretti. Esteban, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, a vos por la invitación. Preguntarte primero, bueno, parecía en esas semanas que al socialismo le iba a costar sostener la banca que dejaba Enrique Esteves. ¿Por qué te parece que lo lograron? ¿Por dónde pasaron las claves? Creo que hay dos factores principales. Nosotros, recordar que de las PASO a la general triplicamos la elección, ¿no? De 65.000 votos a 185.000. Eso nos permitió alcanzar esta banca que obviamente parecía un poquito lejana, porque en las PASO pasamos cómodo, porque sacamos el 3,5, es mucho más que el 2 que se requiere, pero para una cosa es pasar el piso y otra cosa es ir a la banca, ¿no? Y creo que en la segunda parte, en la elección general, nosotros lo habíamos dicho antes de las PASO, nos parecía que había dos factores importantes. Uno, el debate, que creo que se va a estudiar mucho en la ciencia política, el efecto que tuvo este debate, porque cambió totalmente el escenario. En el caso nuestro, haciendo aparecer en la escena nacional un candidato del interior, el único candidato del interior, que no había aparecido en la conversación pública hasta ese momento, y muy sólido, con propuestas concretas, ¿no? Una persona de gobierno que le preguntabas un tema y sabía las 3 primeras medidas que iba a tomar y eran medidas a tiro de decreto. O sea, cuando él decía bajar las retenciones, desdoblar el mercado de cambio, nombrar en la oposición al Banco Central, son 3 decretos del presidente, o sea, eran medidas realmente realizables y así en todos los temas. Y eso fue muy importante porque aparte el debate es el único momento de toda la campaña donde todos los candidatos y candidatas tienen el mismo tiempo, la misma posibilidad de expresar sus ideas y la sociedad está atenta. A nosotros nos pasó después del debate, primero de la mano del Fernet, 70-30, un poco el mundo meme, y después en el segundo ya con propuestas concretas nos pasó a hablar con sectores industriales, recorrer ferias populares, recorrer localidades del interior, todo el mundo lo había visto. Había como una sensación de que si había un tercer debate iba a seguir creciendo, cada debate lo potenciaba. Sí, totalmente. Yo creo que un tercer debate nos ponía, o una semana más de campaña, nos ponía en otra posición también. Y eso fue importante. Y el otro factor también que teníamos claro era la resolución de la elección provincial. Nosotros fuimos muy respetuosos, a pesar del triunfo de Clara García en la categoría de diputados, de la lista que ella encabezaba, donde había gente que acompañaba distintas candidaturas. Y Clara, cada vez que se le preguntaba, decía, mi candidato es Juan Schiaretti, pero de ahí a salir a hacer campaña hasta que se resolviera el 10 de septiembre, era un poco complejo, ¿no? Y la verdad que la gran elección de Clara, ganando esa categoría, Paco Garibaldi como senador de la capital, Pablo Pinotti, intendente Sunchales, Alberto Ricci, intendente Villa Manuel, digo, un resultado muy bueno territorialmente del socialismo que también nos dio un empujón anímico, y en una elección donde era complejo porque triplicar el resultado era complicado, bueno, finalmente de la mano de estos dos factores llegamos bien. Y en un escenario complejo de tercios porque había como mucha tentación hacia el llamado voto útil, ¿no? Claro, que le quitara voto. Aparte del 2017 en Santa Fe, nosotros por distintos motivos que perdimos un poco el anclaje nacional después de la campaña de Hermes Wiener de 2011, porque se desdibujó el FAP UNEN y quedamos un poco boyando, buscando ese tercer espacio a nivel nacional. El socialismo ingresaba un diputado por la minoría del tercer espacio. Entonces éramos el tercer tercio de 3. Y en esta elección teníamos que ser el cuarto de 4, porque claro, irrumpió la Libertad Avanza con un porcentaje muy importante, de hecho ganó en la provincia. Entonces, bueno, eso también nos ponía un obstáculo, y yo digo también sumado a los obstáculos de la elección, cada 8 años se elige Parla Sur, en esta tenía que tocar, entonces era una boleta rara, había gente que nadie sabía qué hacía, no estaba yo pegado a Schiaretti, sino que tenía en el medio a Romero Feris, era como ahí carrera con obstáculos, pero bueno, como somos una organización política que está acostumbrada a esto, logramos ir superando uno a uno. Llevaste la medalla. Llegamos, no me llevé nada, llevamos. Preguntarte para adelante, ¿cuál va a ser la agenda que vas a llevar a la Cámara de Diputados? Lo dijimos claramente en la campaña. Uno tiene que ver con Santa Fe. Yo incluso, he hablado en estos días con muchos de los intendentes de las principales ciudades que me escribieron para saludar y poniéndome a disposición, por supuesto también de Maxi Puyaro, el gobernador, porque más allá de que en el nivel nacional concurrimos a las urnas en distintos espacios, nuestra agenda era una agenda bien de defensa santafesina, el tema de los subsidios, el tema de las asimetrías, el tema de la seguridad. Tenemos propuestas concretas que quedaron de la campaña con Juan Schiaretti, que las vamos a hacer proyectos de ley, las vamos a llevar porque vamos a ir a integrar también el interbloque federal.
y obviamente en un Congreso muy atomizado, donde 37 diputados y diputadas, 12-13% vienen de La Libertad Avanza, también creo que voy a tener un trabajito ahí en la defensa de algunos de los derechos conquistados, sobre todo porque lo noto en estos días de gente que saluda felicitando y como una expectativa y una esperanza de menos mal que estás ahí y nos vas a defender, porque la verdad que Lila Lemoine, Venegas Lynch, varios de los que tuvieron los proyectos más insólitos, ridículos y delirantes en la campaña, son electos diputados y van a ser colegas nuestros. ¿Te parece que la agenda LGTB va a estar muy en cuestión o pueden llegar a estar amenazados derechos en el caso de ganar Milei? Sí, bueno, si él, hoy no va a tener esa fuerza en el Parlamento, gane o pierda, pero sí es una irrupción muy fuerte. O sea, pensemos que nosotros colocamos un diputado y ellos 37, entonces si bien es cierto que ahí se construye transversalmente porque son temas que tienen apoyo de todos los espacios, seguramente van a insistir con algunas de estas propuestas que han estado en campaña, sobre todo para buscar visibilidad. Nos tocará defender y responder a eso, resistirlo en las instituciones, plantear nuestra posición, ese es el compromiso, pero también una agenda bien de la proyección y del lugar que quiere ocupar el socialismo a nivel nacional. Esteban, bueno, hablando justamente de eso, son días como de mucha discusión, de mucho reacomodamiento muy veloz del escenario político. ¿Cuál te parece que debería ser el posicionamiento del socialismo con respecto a el balotaje? Mira, Mariano, a mí me parece que hay un tema que tenemos que atender. Yo por eso estoy diciendo, necesitamos mucha responsabilidad de quienes fueron más votados y están en esa instancia del balotaje, y responsabilidad de quienes hemos sido electos y vamos a estar participando o han sido electos en otra elección por el voto popular en este periodo que inicia el 10 de diciembre en Argentina. Y digo responsabilidad porque en estos primeros días después de las elecciones se vio mucho cuál álbum de figurita del Mundial, quién junta la foto con quién, este intendente me da 2 votos, me saco una foto con este y me da 3 votos, hablo con aquel y me da 5 votos. Y pareciera que primero los votos son propiedad de los dirigentes y eso no es así. La elección, viste cómo varió de la PASO a la general, el que había salido tercero salió primero, los que no pintábamos llegamos, hubo mucho cambio. Entonces la gente vota en cada elección y con las elecciones provinciales totalmente distinto, ¿no? La gente vota en cada elección de acuerdo a lo que siente que es lo mejor en ese momento, ¿no? Entonces a nosotros nos tocará, con responsabilidad como dirigencia política, dar nuestra opinión. ¿Qué es lo que creemos que es mejor para Argentina? ¿Qué condiciones tiene que haber a partir del 10 de diciembre para que Argentina salga de esta crisis? Y eso es lo que hay que discutir, porque si nosotros nos ponemos a discutir, bueno, yo te llevo, nosotros llevamos 185.000 votos, te doy 185.000 votos, eso no va a ningún lado, nos lleva a un nuevo fracaso. Entonces, primero decir claramente, esta es una opinión personal, porque nuestro partido se va a estar reuniendo en los próximos días en sus instancias orgánicas. Con Milei, ni un café, ni a la esquina. De la persona negacionista, homofóbica, que quiere derogar los derechos que conquistamos, que quiere reemplazar la salud y la educación pública por vouchers, que está rodeado de gente que tiene proyectos desde dejar que los varones renuncien a la paternidad, a derogar la educación sexual integral y un montón de otras cuestiones que están totalmente reñidas con nuestros valores. No tenemos nada que hablar. Ahora, ojo, la sociedad no le dio un cheque en blanco a Sergio Massa. La sociedad está mirando. Yo creo que incluso hasta mucha parte del voto de Massa es un voto de gente que quiere cambiar, que dice esto no va más. 200% de inflación no va más, este nivel de violencia no va más, el deterioro real de la educación y la salud pública en todo el país no va más. Ahora, claro, en la elección del domingo pasado, la gente levantó un poquito el pie del acelerador y dijo, bueno, no, ese cambio sin motosierra y sin dinamita. Se puede estar peor. Se puede estar peor. Y hay una serie de valores y consensos democráticos que hemos construido desde el año 83 que creo que los tenemos que preservar. Y por eso necesitamos diálogos con los sectores estén o no en el balotaje, con quienes compartimos ese consenso democrático, pero en base a qué país viene después, porque Milei no surgió por generación espontánea. Milei es producto del fracaso de las 2 principales fuerzas que gobernaron Argentina en los últimos 20 años. Y si fracasamos de nuevo, primero la sociedad está con mecha muy corta, porque venimos de una crisis, y no se aguanta eternamente eso y la gente todos estamos con muy poca paciencia en ese sentido. Y después que no será Milei, será alguien que se peine mejor, que no grite en la televisión, que se pondrá un saco y una corbata, será una mujer, tomará otra forma, pero va a ser alguien que va a volver a captar ese enojo, esa bronca, y no sabemos si la sociedad nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Entonces hay que ser muy, muy responsable y muy cuidadoso. Yo sé que apremia la necesidad de mucha gente de decir necesitamos juntar apoyos, a quién van a apoyar, con quiénes van a estar. De mi parte, Milei no, pero
Ojo que tampoco nadie le da un cheque en blanco a nadie. Hay que construir esa alternativa y tiene que ser una alternativa que saque a Argentina de esta crisis. Es decir, Milei ni para tomarse un café. Los invita más a tomarse un café. Digo, ¿qué les gustaría proponerles, preguntarles o que Massa les proponga? ¿Qué les gustaría escuchar, hablar, dialogar en esa conversación? Nosotros tuvimos una agenda de campaña y creo que la gente que nos votó, tanto a Schiaretti a nivel nacional como a nosotros acá en la provincia, votó a conciencia porque, digamos, no es un voto hipermasivo, sino que es un voto pero son 1.700.000 votantes en todo el país. Creo que hay un reclamo de que se termine el maltrato de la Ciudad de Buenos Aires hacia las provincias, porque hay un maltrato permanente en recursos, en falta de obras, en falta de interés. Acá en Santa Fe no interesa si suben 200 kilos de cocaína en el puerto de San Lorenzo, los encontraron en Australia, acá salieron caminando con las bolsas en el hombro en el barco. Entonces, viste, vos decís, ¿quién está mirando? La prefectura, ¿qué está controlando? La hidrovía, ¿quién la administra? Entonces, así con un montón de cosas. Hay un malestar en ese sentido. Hay un malestar obvio en lo que tiene que ver con la inflación, que no te deja planificar ni si te vas a vivir solo. Porque no sabes, por más que la ley de alquileres se haya corregido, podemos hacerla mejor, ley de que con 200% de inflación anual, imposible, porque los salarios siempre van atrás, la gente lo padece y lo padecemos todos los días que vamos al supermercado. Yo todos los días hago la compra en el supermercado, en la verdulería, y no sabes lo que vale la cosa. O sea, vos agarrás 4 cosas y no sé qué va a pagar. Y ves gente que en la caja dice, bueno, sacame el queso sacame tal cosa, porque claro, no te das cuenta de lo que estás gastando. También hay una sensación de que es necesario favorecer y facilitar la tarea de todo lo que es la industria, el campo, todo lo que produce, genera empleo, genera la riqueza, los dólares que tanto necesitamos, porque ha habido medidas, digo, una persona que quiere invertir 20 tipos de cambio, una persona que tiene que comprar un insumo dolarizado al dólar blue o al dólar MEP, pero que el gobierno le paga este dólar 70-30, a veces el dólar Schiaretti, sería el dólar del Fernet, 70-30. Y eso te da un dólar de 500, pero claro, el blue es 1100, no es 500, y el MEP es 800, 900, o sea, hay una dispersión que impide que nadie invierta, y acá es muy buena toda la política pública y nosotros la defendemos, todo lo que tenga que ver con redistribuir la riqueza, con generar mayor equidad, pero si no crece la torta no tenemos nada para repartir. Si no generamos empleo, si no apostamos al desarrollo no vamos a ningún lado. Y la verdad, Mariano, que nosotros que hicimos una campaña muy a pulmón, con muy pocos recursos, y eso implicó patear las rutas y las localidades santafesinas, vimos una potencia desde Román, Román, 10.000 habitantes, en el departamento de San Javier, una localidad pequeña, 2 empresas que exportan al mundo desde Román, y no se fueron de Román porque son de Román, son familias de ahí, quieren estar ahí. Digo, lo vimos en San Justo, lo vimos en Venado Tuerto, lo ves en Sunchales, tuvimos también en la industria automotriz. O sea, ves que puedes decir, no puede ser que a este país le vaya mal, con gente que a pesar de todo esto sigue apostando y sigue invirtiendo. Entonces creo que también ese es un reclamo de ordenar la economía. Cuando Schiaretti hablaba del país normal, creo que uno dice, bueno, ¿cuáles son los países que funcionan en el mundo? Son países donde sabes cuál es la regla tributaria, sabes cómo funciona el Estado, sabes que si vas a una escuela tus hijos van a recibir buena educación, sabes que si te enfermas vas a tener un centro de salud, un hospital donde te va a poder atender, tenés una previsibilidad de la inflación y del ingreso que vas a tener. Por supuesto, viene la pandemia, desordena todo, la guerra en Ucrania, desordena todo, pero después obviamente hay un funcionamiento razonable, que es lo que tiene que recuperar Argentina, como tienen nuestros vecinos aquí en la región. Esteban, gracias por venir. Gracias, Mariano. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.